El resultado de las elecciones europeas en mayo de 2019 y el Brexit parecen haber abierto un nuevo ciclo político en la Unión Europea. Después de unos años en los que la resaca de la gran recesión y la crisis de los refugiados alimentaron el sentimiento antieuropeo y tensionaron la unión monetaria, la Unión Europea se enfrenta a múltiples desafíos. Unos son viejos, como las desigualdades sociales internas, la desconfianza de los burócratas de Bruselas o una Europa a varias velocidades. Otros son nuevos, como por ejemplo la pujanza del populismo y la erosión de la democracia, la tensión internacional o la transición energética. Y algunos son novísimos, como la crisis de la COVID-19, cuyas consecuencias pueden ser brutales. Para hablar de este nuevo ciclo político de la Unión Europea, contamos con la ayuda de Rosa Pardo Sanz, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED, donde, entre otras, imparte la asignatura de Historia de la Integración Europea. Hola Rosa, bienvenida a Sin Distancias. Gracias, Clara. Es un placer estar aquí con vosotros. Rosa, ¿qué ha cambiado desde las elecciones del 26 de mayo de 2019? Es curioso lo lejanas que parecen en el tiempo, porque la historia se ha acelerado mucho en los últimos meses. Hay que recordar que las últimas elecciones al Parlamento Europeo se desarrollaron en un clima de incertidumbre por el aparente auge de fuerzas políticas nada comprometidas con el proyecto europeo, incluso eurófobas. El desenlace no fue tan dramático como se temía, hubo casi un 51% de participación, la más alta en 20 años, pero lo cierto es que las dos fuerzas políticas que habían encabezado y hecho avanzar la construcción europea desde el 45, socialdemócratas y populares, perdieron la mayoría absoluta que habían mantenido hasta entonces. ¿Qué trascendencia dirías que tiene este resultado? Significa que hasta 2024 el Partido Popular Europeo, que ganó con 179 escaños, y el Socialdemócrata, 150, se tendrán que apoyar en otros grupos políticos, verdes, liberales, centristas, para sacar adelante sus proyectos. Ya se vio lo difícil que resultó nombrar a la sucesora de Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen, como nueva presidenta de la Comisión. El margen de maniobra de esta es más reducido que la de su antecesor, porque no cuenta con una mayoría parlamentaria clara. En consecuencia, en cada uno de sus pasos debe intentar contentar a su propio grupo, el Partido Popular Europeo, sin perder el apoyo de socialistas y liberales, cuyos votos necesita. Por lo tanto, gobierna sobre un compromiso de mínimos, mezclando hasta ahora políticas más conservadoras en unos temas, inmigración, tolerancia hacia Hungría, Polonia, y menos en otros, cierta flexibilidad en el control del déficit público, hemos visto la respuesta económica al COVID, la ley del clima, etcétera. Y, por supuesto, la otra consecuencia de las elecciones es que los parlamentarios de extrema derecha y los euroescépticos, estilo Nigel Farage o Salvini o Le Pen, etcétera, tendrán un peso específico mayor que hasta ahora, porque han subido de 154 a 172 diputados, aunque se quedan por debajo de sus expectativas al no poder bloquear las decisiones del Parlamento. Pero no todo es el Parlamento y la Comisión, ¿no? Es verdad, aunque desde el Tratado de Lisboa el Parlamento tiene más competencias y los Estados ya no pueden manejar a la Comisión a su antojo, lo que sigue resultando decisivo es el juego de equilibrios de poder entre países en el Consejo Europeo. No hay que olvidar que las decisiones fundamentales se toman por unanimidad, política exterior, fiscalidad, finanzas, ciudadanía o por mayoría cualificada en otros casos. En ese sentido, el eje franco-alemán sigue siendo el motor fundamental de la Unión Europea. El presidente Macron ha intentado reforzar el peso de Francia, situando a su compatriota Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, y no ha dejado de promover iniciativas de profundizar en la integración. Y luego, por otra parte, está la poderosísima economía alemana, que va a ser clave para salir de la próxima crisis, con Angela Merkel, que ha ido tomando decisiones valientes en temas de inmigración y que ha sido decisiva en la respuesta económica al COVID. Y luego hay líneas de fractura claras en asuntos fundamentales. Quizá la más importante es la que separa a los países austeros, digamos, partidarios de recortar el presupuesto, contrarios a profundizar en la unión financiera y fiscal, más reacios a la solidaridad económica, Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia. Frente a ellos están los países con una deuda pública elevada, España, Italia, Francia, o aquellos que se benefician más de las políticas de cohesión. A este grupo habría que añadir Portugal, Grecia,
Grecia, países del Este. Para el primer grupo, imbuido de la ética protestante del esfuerzo y el ahorro, pues es algo así como la fábula de la cigarra y la hormiga. También es lógico, porque hay que pensar que no entiendan que en Francia no se pueda reformar la edad de jubilación de los 60 a los 62 cuando ellos están en una jubilación de 67 años. Entonces, esa es una línea de fractura importante, y la otra sería, por ejemplo, otro grupo de presión sería el grupo de Visegrado: Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, que es un verdadero dolor de muelas para la Comisión porque están en contra de cualquier avance en la política migratoria común y porque varios de ellos están poniendo en peligro el Estado de Derecho. Y si esto fuera poco, pues está luego el signo político de los distintos gobiernos, que también marca las políticas de la Unión Europea. La conclusión que se saca es que resulta difícil gobernar la Unión Europea. Ciertamente. Los más federalistas creen que todo funcionaría mejor con un salto hacia más integración. Todos a la vez, sin regímenes especiales, como el caso de Dinamarca, sin cheques de devolución de presupuesto comunitario, como los que obtienen Holanda, Suecia, Dinamarca. Y otros creen que el camino es la integración voluntaria, es el caso de Macron. Es decir, que avancen los países más dispuestos, como se hizo con el espacio Schengen o la unión bancaria, porque cuando un grupo se adelanta, el resto de los socios trata de no quedar descolgado. En fin, esa es la discusión. De hecho, tenía que haber arrancado en mayo, pero se ha pospuesto la llamada Conferencia sobre el Futuro de Europa, que debería discutir hasta el año 2022 un poco cuáles podrían ser futuras prioridades y reformas de la Unión Europea. Y quieren que participe también la ciudadanía para que vuelva a confiar más en el proyecto europeo, etc. Entonces ya veremos a ver qué sale de eso, siempre sin contar con la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son los principales retos de la nueva Comisión y de la presidencia del Consejo? Como dijiste en la presentación, son muchos. Haciendo abstracción de lo que puede suponer esta última crisis, yo destacaría, en primer lugar, está pendiente la negociación con el Reino Unido tras el Brexit. En segundo lugar, el nuevo presupuesto, el llamado marco financiero plurianual, que marcará las políticas fundamentales hasta el año 2017, la política social, industrial, de competencia, la PAC agrícola, las agencias digital y del clima. Es decir, es el presupuesto que decidirá la estrategia para generar crecimiento económico, para que éste sea sostenible en el ámbito medioambiental y que al tiempo permita afrontar los problemas de desigualdad social interna y entre los Estados miembros. En esta línea hay que sacar adelante la ley climática, con objetivos muy ambiciosos en reducción de emisiones para el 2050 y difícil de consenso a la 27 cuando hay países muy reacios como Polonia. Un cuarto reto, fundamental para la cohesión de la Unión Europea y para evitar nuevas crisis de deuda soberana, es ahondar en la unión bancaria y fiscal, pues con un fondo europeo que garantice los depósitos bancarios, con un mecanismo de mutualización de la deuda, los famosos eurobonos, y con legislación que evite la competencia fiscal desleal entre países. Siempre se cita a Holanda y a Irlanda, que tienen ventajas por sus rebajas en el impuesto de sociedades. Rosa, llevamos ya 4 grandes desafíos, pero ¿podría señalar alguno más? Me temo que sí, por lo menos otros 5. Uno sería abordar la vigilancia y la defensa del Estado de Derecho. Los niveles de incumplimiento en algunos países miembros son alarmantes, en Hungría, en Polonia, pero también en otros. Luego sigue pendiente una política común en temas migratorios y de asilo. El problema de los refugiados políticos y los inmigrantes ilegales ha minado la confianza y la solidaridad entre los Estados europeos y ha sido y es utilizado por euroescépticos y populistas. Un séptimo reto creo que es la necesidad de una política exterior y de seguridad común más cohesionada, teniendo en cuenta cómo está el sistema internacional. Estados Unidos de vacaciones estratégicas tratando de frenar a China, Rusia jugando a desestabilizar, Turquía agitando el Mediterráneo oriental y casi todos estos actores erosionando instituciones y tratados multilaterales. Y luego está el problema de la ampliación. Pendientes Albania y Macedonia, bloqueada la ampliación por Macron en octubre del 19, en un momento en que Rusia y China tratan de expandir su influencia en la zona de los Balcanes. Y por último, según la eficacia con que se afronten estos retos, se podrá decantar también la batalla del relato, el combate contra el euroescepticismo, otro de los grandes problemas de la Unión Europea. Bueno, y en medio de esta tormenta llega el ciclón de la crisis del coronavirus, calificado por Borrell como una crisis existencial para la Unión Europea. En efecto,
El parón económico provocado por las cuarentenas va a tener un impacto socioeconómico brutal que tensará casi todas las otras cuestiones y pondrá a prueba la solidez de la Unión Europea. Podemos repasar algunas de estas cuestiones, si te parece. Empecemos por el Brexit. Desde el referéndum británico de junio de 2016 ha habido 3 años de incertidumbre que se cerraron el 31 de enero de este año con la firma del acuerdo de retirada. ¿Qué supone la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Supone obviamente que desde el 1 de febrero de 2020 la Unión Europea cuenta con 27 miembros y que antes de finalizar este año debe negociarse la futura relación bilateral, a menos que el gobierno británico solicite una prórroga que podría suponer 2 años más de margen. Sigue habiendo incertidumbres sobre la situación de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Reino Unido y viceversa, y sobre cómo será el acuerdo económico y cómo se va a manejar el problema de la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda. El balance final es una incógnita. Como plantea Charles Powell, no está claro que a la economía británica le vaya a ir mejor sin el supuesto lastre de la Unión Europea, teniendo en cuenta sobre todo que vende a la Unión Europea el 46% de sus exportaciones y compra el 54% de sus importaciones. Y todo ello sin poder confiar en un gran acuerdo comercial con Estados Unidos como una alternativa. Un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea sin cuotas ni aranceles como el que quiere Johnson no eliminaría tampoco el caos que se iba a producir en las fronteras con la Unión Europea. Y luego, por otra parte, al Reino Unido le ha ido bien con la Unión Europea. Un rebrote de chauvinismo, de xenofobia, como el que parece haberse producido, no es bueno para ninguna sociedad. Y también están las consecuencias en tensiones territoriales. Escocia puede plantear un nuevo referéndum de autodeterminación y en Irlanda del Norte la opción de una reunificación de Irlanda podría ser muy atractiva cuando ya son mayoría los diputados nacionalistas sobre los unionistas. Rosa, ¿y qué pierde y qué gana la Unión Europea con la salida del Reino Unido? También es difícil hacer un balance. La Unión Europea pierde un 13% de población, 65 millones, pierde una economía que aportaba el 15% del PIB y pierde unas fuerzas armadas que suponían el 22% de tropas desplegables en el exterior. Pero también se pierde la cuna de la democracia liberal mientras hay que tolerar las derivas autoritarias en países como Polonia y Hungría. Asimismo, se va a notar el recorte de su aportación al presupuesto de la Unión, 70.000 millones menos. Es verdad, sin embargo, que el Reino Unido era un obstáculo para las políticas sociales y que tampoco se había integrado en el euro. En consecuencia, su salida puede ser un incentivo para profundizar más, si hay voluntad, en el proyecto supranacional europeo. Habrá un reequilibrio de fuerzas, probablemente un refuerzo de la preponderancia de Alemania y Francia, bloque al que podrían sumarse Italia y España, y por otra parte estaría el grupo en torno a Países Bajos y escandinavos, que son los que parecen de verdad haber recogido el testigo británico en términos de estrategias sobre las políticas de la Unión. Y luego en la negociación concreta, los mayores riesgos están en la posible competencia desleal británica, relajando condiciones laborales o medioambientales para favorecer a sus empresas, el problema de la pesca, cómo se vigila el acuerdo. Y finalmente sigue siendo posible un Brexit sin acuerdo, que para España tendría un impacto económico y social fuerte porque es quizá el país más expuesto de la Unión Europea por su densa relación bilateral con el Reino Unido. Rosa, el segundo reto que planteabas tenía que ver con el ámbito de la seguridad y la defensa. Nos enfrentamos a un panorama estratégico muy complicado porque hay una vuelta a la geopolítica que casa mal con la tradicional apuesta de la Unión Europea por el multilateralismo y el uso de poder blando. ¿Cómo le afecta a Europa? El vacío estratégico que está dejando a Estados Unidos como potencia hegemónica está siendo llenado por potencias regionales revisionistas que desafían el orden mundial. Es el caso de Rusia, pero también de Turquía, de Irán, de Arabia Saudí y por supuesto está la amenaza latente de las ambiciones hegemónicas de China. Esta situación hace más difícil bregar con los problemas globales, cambio climático, terrorismo, pandemias, y la situación es especialmente complicada en el arco que va de Ucrania al Cáucaso, pasando por Oriente Medio y la vertiente del Mediterráneo hasta los países del Sahel. Pero ¿cuáles son las amenazas concretas para la Unión Europea?
En el este de Europa está el desafío de Rusia, que desde la anexión ilegal de Crimea y el pulso con Ucrania no ha cesado en sus ciberataques y campañas de desinformación. Están probadas sus interferencias en referendos y elecciones europeas apoyando a fuerzas políticas nada europeístas y a las más desestabilizadoras, lo que obliga a medidas disuasorias en el marco de la OTAN y de la Unión Europea, sobre todo en el frente de la ciberseguridad y en la pelea en defensa del relato democrático y europeísta. Y por otra parte está el sur, lo que ahora se denomina el Gran Mediterráneo, del Sahel a Oriente Medio. El fracaso de la primavera árabe ha incrementado, si cabe, la inestabilidad de la zona. Se acumulan conflictos y amenazas, flujos ilegales de todo tipo, el terrorismo islamista, Daesh, que se ha extendido al Magreb y al Sahel. Siguen las consecuencias de la guerra de Siria, cuya oleada de refugiados puso en peligro el sistema Schengen y convierte además a Turquía en actor clave para su contención. Hay una guerra civil en Libia. Argelia, fundamental para nuestro suministro energético, está sumida en una crisis brutal. Y en los últimos meses, los movimientos de Turquía en el Mediterráneo Oriental, ampliando aguas territoriales y estableciendo una zona económica marítima exclusiva para explotación de hidrocarburos, ha tensado las relaciones con Grecia, con Chipre y en el seno de la OTAN. ¿Cómo dirías que está afrontando la Unión Europea estos retos de seguridad? Pues yo diría que malamente, como en la canción de Rosalía. Es verdad que desde el Tratado de Lisboa se ha avanzado mucho para reforzar el papel internacional de la Unión Europea. Ya se dispone de una especie de superministro de Exteriores y Seguridad, que es el cargo ocupado desde febrero por Josep Borrell. Se ha puesto en marcha un servicio de acción exterior con más de 4.000 funcionarios y hay una representación de la Unión Europea en las organizaciones internacionales que habla en ellas con una sola voz y tiene competencias para negociar tratados. Pero la Unión Europea cada vez tiene menos peso a la hora de marcar la agenda internacional, porque es una gran potencia en poder blando, con sus herramientas comerciales, de ayuda al desarrollo, de inversión, de diplomacia pública, pero no tiene instrumentos para afrontar los retos de seguridad. Máxime cuando dentro de la OTAN, el gran socio transatlántico tradicional, que era Estados Unidos, se muestra reticente a seguir dando cobertura militar si no hay más compromiso presupuestario europeo en defensa. Incluso en la vertiente económica y tecnológica del problema de seguridad, la Unión Europea no tiene la libertad de actores con fórmulas de capitalismo de Estado como China. La política europea de libre competencia antimonopolios impide la creación de grandes empresas europeas que puedan competir con gigantes mundiales chinos o norteamericanos, algo que puede ser importante en temas de ciberseguridad, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas voces políticas relevantes defendiendo que Europa debe tener una voz propia, una posición independiente en temas internacionales. Borrell, por ejemplo, ha dicho que además Europa debe aprender a hablar el lenguaje del poder. ¿Está preparada la Unión Europea para ello? Francamente, yo creo que no, por dos razones. En primer lugar, está el problema de cómo hablar con una sola voz. Las decisiones diplomáticas y sobre seguridad deben tomarse por unanimidad y las posiciones nacionales de los Estados miembros están enfrentadas en muchos temas por intereses propios. Por poner un ejemplo, la política a seguir con Rusia. Países como Francia y Alemania están más dispuestos a transigir con Moscú que los vecinos del este. Lo mismo pasa con el tema China. Su penetración en sectores estratégicos, el 5G, inversiones en puertos e infraestructuras críticas. O en la propia guerra de Libia, donde, por ejemplo, Italia y Francia apuestan por bandos distintos. El otro problema tiene que ver con el uso de la fuerza. En frentes como la guerra de Siria, Rusia, Turquía y más tímidamente Estados Unidos han ejercido influencia porque estaban dispuestos a utilizar todos los medios a su disposición, incluido el militar. Y lo mismo pasa en Libia. Es decir, sin un ejército europeo o el refuerzo de un pilar europeo dentro de la OTAN, va a ser difícil ganar peso internacional. Pero las opiniones públicas de los países miembros tampoco están preparadas para dar ese salto, y menos aún con la crisis que se avecina. La mayoría de los países europeos no cumplirán el objetivo OTAN de dedicar el 2% del PIB a gastos de defensa. En consecuencia, a lo más que podemos aspirar es a ejecutar misiones militares modestas, como la recién creada IRINA, que va a servir para monitorizar el embargo de armas a la costa de Libia. Se trata de un gesto tímido. Solo hay controles en el mar, no en el espacio aéreo, que es por donde están llegando casi todos los suministros militares. Así que Irina recuerda al Comité de No Intervención de la Guerra Civil Española y lo que hace es ejemplificar la impotencia europea en un conflicto que está en sus puertas, que está a 350 kilómetros de Creta o a 500 kilómetros de Sicilia. Las guerras que has citado y la inestabilidad en el Gran Mediterráneo pueden generar nuevas crisis migratorias, como por ejemplo la que tuvo lugar entre 2015 y 2016. Sin duda.
porque sigue sin haber consenso sobre cómo gestionar la frontera exterior de la Unión Europea y sigue faltando solidaridad entre los Estados miembros. Los países de entrada de inmigrantes, Grecia, Italia, España y Malta, son los que cargan más con el problema. Desde el acuerdo migratorio de 2016, el gobierno turco de Erdogan se comprometió a frenar a inmigrantes y refugiados en sus fronteras a cambio de ayuda económica. Pero se trata de un arreglo precario, como se ha visto hace unos meses. Erdogan abrió de nuevo su frontera con Grecia y se han vuelto a ver las escenas desgarradoras de siempre. Una política parecida es la que se aplica en el Magreb y tiene los mismos riesgos. El proyecto de la Comisión es crear un gran pacto que compagine solidaridad en el reparto de quienes tienen derecho a asilo con mano dura en la frontera exterior, es decir, blindarla con guardias europeos. Los primeros 700 se van a desplegar en 2021, pero pueden llegar hasta 10.000. Y luego un gran avance sería precisamente establecer un sistema europeo común de asilo. En todo caso, hay que actuar para evitar que el tema siga siendo utilizado por la extrema derecha europea. Has hablado de amenazas para la democracia en la Unión Europea. ¿Hasta qué punto hay un retroceso y cómo se podrían articular procedimientos sancionadores si llega el caso? Podemos poner como ejemplo Hungría. Allí el presidente Orbán ha cercenado la independencia del Poder Judicial y limitado las libertades de expresión e información. Parece seguir el modelo de Putin y Erdogan, con una ley electoral que beneficia a su partido, Fidesz, y una clase de oligarcas fieles a base de corrupción. Según Freedom House, Hungría habría dejado de ser una democracia y Polonia va por el mismo camino. Pero es que también se han producido asesinatos de periodistas y un incremento de la corrupción en otros países como Croacia, Eslovaquia o Malta. El artículo 7 del Tratado de Lisboa recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos o el imperio de la ley y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. De hecho, el Parlamento Europeo inició el procedimiento sancionador en 2018 y en enero pasado ha pedido que se redoble la presión sobre estos dos países. El problema es que en el Consejo pues, no hay voluntad de hacer uso del citado artículo 7 que podría poner un poco patas arriba a la Unión Europea. Después de lo que he escuchado, el panorama es cuando menos gris. ¿Es el europeísmo un ejercicio para optimistas? La imagen de la Unión Europea se deterioró sin duda por el impacto de la gran crisis económica de 2008-2009. La Unión Europea se percibió como sinónimo de austeridad, recortes, ortodoxia. Bruselas era culpada de todos los males por algunos gobiernos nacionales y fue el chivo expiatorio de las medidas duras que se tomaron para superar la crisis de la deuda, sin duda. El ascenso de fuerzas populistas y de extrema derecha en los últimos años ha atizado ese euroescepticismo y el Brexit parece haber sido el gran éxito de estas fuerzas. Según el Eurobarómetro de enero de 2020, solo un 32% de los encuestados estimaba que las cosas en la Unión Europea iban en la buena dirección, frente a un 46% que pensaban lo contrario. Aún así, el apoyo a la Unión Europea es alto. 6 de cada 10 se muestran a favor, 29 no lo tiene claro, solo un 11% está claramente en contra de la Unión Europea. Y el apoyo al euro aún es mayor, un 76% lo consideran bueno para Europa, solo un 16% negativo. Y un 69% cree que debería haber más coordinación en política económica en la zona euro. Es verdad que parece haberse esfumado el mantra de que todo se superaba con más integración y más ampliación. Es lo que el historiador Timothy Carton Ash ha llamado la retórica teleológica. España no es perfecta, pero mejorará, como si su legitimación estuviera en una utopía futura. Como este mismo autor plantea, quizá lo que hay que trabajar es el mensaje de que la Unión Europea es una entidad política madura que ha conseguido y sigue consiguiendo logros increíbles, que el vaso está medio lleno y no medio vacío, como lo solemos ver siempre, y que a todos nos iría peor si desapareciera, especialmente algunos países, incluido el nuestro. Probablemente la crisis de la COVID-19 sea la última prueba de fuego sobre la eficacia y el valor de la Unión Europea. Su impacto real en términos económicos, sociales y políticos aún está por ver. ¿Cómo dirías que ha sido la respuesta de la Unión Europea hasta ahora?
En un primer momento hubo una gran descoordinación. Es verdad que la sanidad es competencia de los Estados miembros, pero también es cierto que cuando la pandemia atacó a Italia y a España, la respuesta fue bastante insolidaria, como mostraron las prohibiciones de exportar material sanitario que decretaron algunos estados. Faltó una respuesta unívoca de la Unión Europea que fue aprovechada por China para alardear de envíos sanitarios. También fue un error no coordinar el cierre de fronteras. De pronto Schengen dejó de funcionar. No obstante, hubo una reacción y pronto se crearon corredores de transporte para suministros médicos y alimenticios, pero la imagen de la Unión Europea había quedado dañada. Y lo peor no fue el coronavirus. Como señaló Jacques Delors, el microbio ha vuelto y no se refería al tema médico. Lo que parecía haber vuelto era el nacionalismo económico y el mundo previo al mercado único, sin coordinación entre Estados y con una Comisión Europea que parecía paralizada. Sin embargo, parece que ya estamos en una segunda fase y que, a la vista del efecto devastador que puede tener la crisis, la Unión Europea ha empezado a tomar la iniciativa y a movilizar sus poderosas herramientas económicas, ¿no? Es verdad, la amenaza de una nueva recesión volvía al escenario y había que tomar medidas de contención. Lo primero que se hizo fue lanzar un paquete de ayuda urgente a países vulnerables de África y vecinos de la Unión Europea en los Balcanes. Y en segundo lugar, el Banco Central Europeo, pese a las reticencias iniciales de su presidenta, puso en marcha un plan de emergencia. Empezó a comprar títulos de deuda pública para evitar que las primas de riesgo de algunos países como Italia o España se dispararan de nuevo, en un gran programa que prevé la compra de hasta 750.000 millones a lo largo de este año. A ella se sumaba la línea de crédito disponible a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, y también se flexibilizaba el Pacto de Estabilidad. En ese momento volvió el debate sobre la conveniencia de poner en marcha los eurobonos, pero los países más ortodoxos y Alemania en ese momento se pusieron a los coronabonos y a otorgar ayudas a fondo perdido no ligadas a reformas estructurales o a ajustes presupuestarios. Sin embargo, conforme se han ido conociendo más datos sobre cuál podía ser la magnitud del impacto, el panorama ha cambiado. Es cierto que las previsiones son terribles y si el problema remite con la llegada del verano y sin contar con los posibles rebrotes en otoño, se calcula una pérdida media del 12% del PIB, una destrucción de empleo en torno también al 12% y el necesario incremento del gasto estatal que afectará muy negativamente los equilibrios presupuestarios y la deuda pública en estados como Francia, Italia, España o Grecia, donde esta podría dispararse hasta el 120% del PIB. Y además tendrá más impacto sobre los países más dependientes del turismo, aunque terminará afectando a todos los países miembros, incluidos los del norte, y puede poner en peligro el mercado único. Estos datos sobre el impacto, más el fallo del Tribunal Constitucional alemán estimando ilegal la actuación del Banco Central Europeo con los rescates en la anterior crisis de la deuda, hicieron que la posición alemana cambiara. Angela Merkel se da cuenta de que hay que dar una respuesta integral y no solo técnica al problema. Así que en mayo, Merkel con Macron fueron los primeros en proponer una especie de plan Marshall europeo para la recuperación. La Comisión acepta el reto y ha anunciado un gran fondo de reconstrucción con 750.000 millones, de los cuales 500.000 serían transferencias a fondo perdido, lo que no se había querido hacer un poco antes, y 250 préstamos baratos a devolver entre el 2028 y el 2058. Y esto es importante porque se incluiría en el presupuesto de 2021-27, que habría que incrementar, y estarían respaldados con emisión de deuda de la Unión Europea. ¿Cuándo estarían disponibles estos fondos? Queda un largo camino. Porque el plan debe ser aprobado por los 27, luego ratificado, y en ese camino los países con economías saneadas, Holanda y compañía, van a plantear recortes y sobre todo condicionalidad. Los fondos no podrán ser utilizados para prácticas populistas, tendrán que estar ligados a algún tipo de reformas, a la puesta en marcha de proyectos de transición ecológica, digital, de inclusión social. Por lo tanto, los estados que lo soliciten tienen que empezar a preparar planes para justificar las peticiones. En el mejor de los casos no van a estar disponibles hasta el 2021 y, entre tanto, van a tener que ser los propios estados los que asuman el impacto en estos meses. Y no todos están en las mismas condiciones financieras para ayudar a empresas y para ayudar a ciudadanos. Alemania ha aprobado 156.000 millones que se suman a otro fondo de 500.000 millones para las grandes empresas. El plan de choque español es de 14.000.
Es evidente que algunos saldrán con más facilidad de la crisis que otros. Y en ese sentido, Bruselas tendrá que permitir un mayor margen de gasto público para que todos los estados puedan hacer las inversiones precisas para contrarrestar los daños. Pero habrá que estudiar cómo flexibilizar las reglas sin dañar la estabilidad y la solvencia financiera de la Unión Europea y de sus estados. Es decir, hace falta un equilibrio. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la crisis para la Unión Europea? Es difícil, estamos empezando. Todo el mundo habla de un parón en el proceso de globalización, de que la crisis económica puede hacer crecer tendencias como el euroescepticismo, el nacionalismo, el proteccionismo, que van en contra del corazón del proyecto europeo. Sí han quedado claras algunas fragilidades de la Unión Europea que además evidencian las dificultades de competir con China o Estados Unidos. Las más claras están vinculadas con la sanidad, con las cadenas de valor y con el uso de la tecnología. Para salvaguardar la libre circulación de personas es necesaria la coordinación de emergencias sanitarias. También hemos descubierto la vulnerabilidad en todo lo que tiene que ver con el material sanitario y productos farmacéuticos. Ahora sabemos que el 90% de los antibióticos se fabrican en China, que Europa no produce medicinas básicas, no tiene stocks de emergencia. La lección es que la deslocalización de determinadas producciones estratégicas puede ser un riesgo y habrá que combinar la repatriación de parte de esas cadenas de valor a territorio europeo o al menos diversificarlas. También se ha demostrado la necesidad de reducir la dependencia en el sector de la tecnología digital. Habrá que potenciar la investigación en Big Data, inteligencia artificial, tecnología de vigilancia, con estándares que aseguren la privacidad y las libertades individuales. Y habrá que revisar probablemente la política industrial y de competencia. Hay que permitir que empresas europeas puedan competir con los gigantes chinos y norteamericanos, pero con templanza, porque la búsqueda de una mayor autonomía estratégica en la industria europea no debe hacerse a costa del libre cambio ni el multilateralismo comercial que se han demostrado como una fuente de creación de riqueza. ¿Todas son lecciones negativas? No, por supuesto. Quizá una de las lecciones más interesantes es el espaldarazo al estado de bienestar. Se ha demostrado que en la crisis ha sido fundamental un sistema de seguridad social, de sanidad y educación públicas fuerte. Como ha dicho Paul Grauve, quizás se abre paso un cambio de paradigma un poco menos liberal, que deja a un lado la interpretación que defendía la austeridad a ultranza y que el gasto social no era productivo ni competitivo. Creo también que la crisis puede ser una oportunidad para hacer avanzar temas pendientes y profundizar en la unión económica. Cada vez está más claro que una moneda única exige instrumentos financieros comunes y que la libre circulación de capitales debería sostenerse sobre una armonización de la fiscalidad. De hecho, el plan de reconstrucción de la Comisión va en la dirección de mancomunar la deuda y de vincularla al presupuesto de la Unión Europea. Y finalmente, yo creo que la última lección es la necesidad de reforzar el multilateralismo, que, como también dije, está en el ADN del proyecto europeo. Hace falta más cooperación internacional para afrontar los riesgos y para afrontar amenazas globales como este COVID-19. Sin duda. Rosa Pardo Sanz, profesora de Historia Contemporánea en la UNED, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en la Unión Europea. Gracias a vosotros.